Ahí estamos grabando la sesión. Qué bueno, ya nos acordamos de compartir y grabar la sesión. Ya, claro, pero cuando hablamos de un neumático, el neumático estamos diseñando un semisólido, ¿no es cierto? Es un sólido que tiene sus movimientos. Los sipes, los groups, esos cortes que tienen los neumáticos se mueven, se comportan diferente, de acuerdo al... Estimado Luis, ¿cómo te va? Sí, estamos con la plantilla completa hoy. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Luis? Bien, gracias, muy amable. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí tienes pantalla? ¿Sí puedes ver ya? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, claro, al diseñar ese semisólido se necesita ese feedback del campo. Entonces, llévense solamente que el neumático tiene mucho feedback del campo. Un neumático, y así es la característica principal del neumático. Un neumático sale de la línea de producción y se termina de vulcanizar a los 5 años, ¿sí? Por eso al año sexto un neumático ya es obsoleto, ¿no? Entonces, como tiene esa evolución en el tiempo, hay mucho feedback del campo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video. ¿Cómo sería ese feedback del campo para los neumáticos? ¿Sí? Me avisan si todos tienen audio. ¿Estás sin sonido? Denme un segundo. Ahorita volvió, pero muy bajo. Volví un besito. Ya estamos por acá, ¿no?
Entonces, pregunta sobre el video. ¿No? Como lo vieron, entonces, el video explica justo y es preciso esa variabilidad, ¿no? Cuando había la parte emocionante estaban en pista, estaban tomando datos, y de ahí había la parte más tranquila que estaban los ingenieros analizando esos datos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la ingeniería que hay en los neumáticos, ¿no? Hay mucho feedback, mucho feeling, mucho input del piso, de los verbatims, de las verbalizaciones de los clientes, y eso va alimentando esa, esa fuente de información, ¿sí? Entonces, todas esas pruebas... Sí, Una consultita, digo. claro, Mauricio. Perdón que yo no he estado muy seguido por mis temas, pero quiero entender que en la clase que yo estuve hablaban sobre el tema de que el neumático le afectaba mucho el calor. Exactamente, sí. Yo, por ejemplo, voy a estar, bueno, yo paso en Esmeralda y acá es donde estamos hablando, abriendo la tienda Pirelli, y hay mucha gente que me pide nitrógeno. Entiendo que es un aire frío que le mantiene la llanta con menos desgaste por el tema del calor. ¿Es verdad esto? Sí, 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 Mauricio, es totalmente verdad eso porque la función del nitrógeno, mira, la función del nitrógeno es justamente enfriar y es poner un solo líquido, ¿sí? Porque tú tienes nitrógeno versus aire, ¿no es cierto? Si te vas a la composición del aire, el aire es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y gases raros, ¿no es cierto? Eso es del aire. Entonces, tener un aire comprimido para inflar neumáticos y inflar neumáticos a 30, 32 PSI, eh, antes de la obtención o de la ingeniería o del uso de nitrógeno, era muy servicial, ¿no? Pero mira, ahora, eh, ¿qué sucede? ¿Cuál es la física interna de un neumático en uso, ¿no es cierto? El neumático, al tener estos dos gases con diferentes densidades muy parecidas, pero diferentes, los gases comienzan a circular, como que comienza a haber una pelea de los gases internos, ¿sí? Cuando existe mucha temperatura. Entonces, por eso se recomienda, mira, por eso se recomienda cuando tú inflas un neumático con nitrógeno, eh, no, o sea, ya como que te esclavizas al nitrógeno, porque, o sea, te compraste tus 4 llantas, pongamos el ejemplo perfecto, ustedes están abriendo su tienda en Esmeraldas, ¿no es cierto? Exacto. Ya, mira, va un cliente, tú le vendes 4 llantas Pirelli y le pones nitrógeno, excelente, le das un buen servicio, pero tienes que aclararle al cliente que, mira, él en lo posible tiene que, si es que se le baja un PSI o dos, volver a inflar con nitrógeno. Porque si él se para en una gasolinera y pone aire, está, está ingresando un aire de diferente densidad a ese componente que está con hidrógeno a presión, con nitrógeno a presión, ¿sí? Entonces, hay que tenerse cuidado, pero obviamente para contestar tu pregunta, Mauricio, sí, el nitrógeno es una avanzada, es un aire mucho más frío, es un aire mucho más frío y es un aire que mantiene su temperatura, se puede controlar esa temperatura de nitrógeno. No es un aire que, que sea muy volátil y se suba su temperatura. ¿Por qué pasa esto? Por el porcentaje de humedad, ¿sí? Cuando tú, cuando tú comienzas a inflar o cuando tú comienzas a comprimir aire, te vas a dar cuenta que en ese proceso de compresión del aire también existe agua, ¿sí? La humedad relativa que existe en ese aire. El nitrógeno es un gas más seco, ¿sí? Entonces tiene muchos beneficios el nitrógeno. Es un gas más seco y al ser un gas más seco se puede controlar mucho su temperatura, tiene temperatura estable y por ende es un gas más frío. Entonces, si es que eres muy prolijo con el uso de nitrógeno, porque ese tipo de cultura sí nos falta a nosotros como país y también como infraestructura, porque si tú ya les inflaste con nitrógeno, ese cliente tiene que saber que en lo posible tiene que hacer un esfuerzo por volver a montar o por volver a cargar nitrógeno, salvo una emergencia, ¿no? Que no va a pasar nada, ¿no? Sí.
pero está demostrado que ese uso de nitrógeno sí alarga un 10% más la vida del neumático, ¿sí? Porque es un gas más frío, es un gas que se controla su temperatura. Al ser un gas más frío, toda la banda de rodadura va a estar más fría. Si es que el cliente adquirió tecnología sílica, le va a agradecer mucho el uso del nitrógeno. Esa carcasa, si es que está con la presión correcta y no hay y nunca le rueda baja, va a durar esa carcasa. Si es que es, si es, que es el uso así para un cliente de un auto y una camioneta, ¿sí? Si el cliente, si es que es un bus, imagínate, esa carcasa está siendo muy buena candidata para tener ese proceso de reencauchabilidad y sería perfecto, ¿sí? Entonces, excelente pregunta, Mauricio, sí. Entonces, el nitrógeno sí ayuda. Hay que concientizar al usuario, eh, pedirle ese compromiso. Tal vez se le podría hacer un símil, ¿no? Que cuando tienes un auto a gasolina no le pones diésel, ¿no es cierto? Ni siquiera un poquito, ¿no es cierto? Entonces sería eso, sí sería eso, pero excelente pregunta, Mauricio. Sí, entonces el nitrógeno sí ayuda, sí, se ayuda y es positivo este uso del nitrógeno. Perfecto. Gracias, Mauricio, también. ¿Sí? Entonces, sí, entonces como vieron, hay esas idas y venidas de la información de ingeniería. Las marcas top tienen, esto tiene Pirelli, esto tiene Michelin, esto tiene Continental, esto tiene BF Goodrich, esto tiene Bridgestone, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a vender, ¿no es cierto? Eso es un argumento muy sólido para vender y por qué se debería comprar neumáticos, se podrían llamar equipo original o de las primeras marcas que están punteando esa lista de la seguridad para el cliente, ¿sí? Porque como ven, lo que uno vende es eso, es esa seguridad. También, no sé si se dieron cuenta en el video que había un señor, había un operador que le estaba cortando un poquito al neumático, ¿sí? Esos son los neumáticos en desarrollo. El dibujo no es 100% finalizado hasta que pasa por el molde. Entonces, si es que el ingeniero dice, tenemos que hacer una correa o un canal más ancho, para eso está esa máquina, ese operador, hace el canal más ancho para verificar cómo resultan esos cambios, ¿sí? Porque la prueba de campo le habla mucho a lo que vendría a ser el molde, el diseño final, ¿sí? Excelente. Si es que tienen preguntas, sí, perfecto, porque ampliamos, ¿sí? Entonces, miren, una vez que ya se haya concluido el proceso de ingeniería, ¿sí? Ya estén fabricados los moldes que están aquí en las prensas, después de ser vulcanizadas pasarían a inspección visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos, el neumático es una de las partes automotrices que tiene más implicaciones legales, porque uno se está comprando seguridad, esa seguridad le está poniendo en su auto, eh, su auto es una inversión, ¿no es cierto? Es una inversión importante, entonces tiene que tener todas esas características y, y, como decir, y warnings, ¿no es cierto? Que ponen los fabricantes, ¿no? No exceder, por decir, los 47 PSI. Este neumático tiene Treadwear 600, en temperatura es A, en tracción es A. Sí, este neumático fue fabricado en la planta de Cuenca, en la planta de México, fue fabricado en la India, en Reino Unido, en Estados Unidos, exactamente para trazabilidad. Sí, perfecto. Entonces, esa es parte de la inspección visual. ¿Sí? Y también parte de la inspección visual es que se haya vulcanizado correctamente bien. ¿Sí? ¿A qué se refiere con vulcanizado correctamente bien? Que todos los dibujos estén correctamente vulcanizados y que el neumático salga bien curado. Suele pasar cuando existen fallas de voltaje, ¿sí? O bajas de presión del gas que está vulcanizando, porque es de vapor sobrecalentado. Y excelente tu pregunta, Mauricio, porque mira, lo nuevo en tecnología para vulcanizar neumáticos es el nitrógeno, por esa característica de mantener su temperatura estable. Para vulcanizar un neumático se utiliza vapor de agua sobrecalentado, ¿sí? Entonces entra vapor de agua sobrecalentado 100, 120 grados y con esos 120 grados se comienza a vulcanizar el neumático. ¿Qué sucede? Que controlar la temperatura del vapor de agua sobrecalentado
Es posible, sí, pero es complicado, ¿no? Toca, inyectar vapor de agua, no sobrecalentado, vapor de agua, estabilizar esa temperatura, que esa temperatura llegue al molde. Con el nitrógeno, al ser un gas con menos humedad, ¿no es cierto? Un porcentaje de humedad, eh, ya esa carga energética para estabilizar la temperatura disminuye. Entonces el nitrógeno también se utiliza en la industria de neumáticos para vulcanizar, ¿sí? Entonces una vez vulcanizado pasa por inspección visual. Después de pasar por inspección visual pasa el 100% de rayos X para ver cómo está formado el neumático por dentro, ¿sí? De ahí pasa por balanceo, ya vamos a ver cuál es la importancia del balanceo, cuál es la característica del balanceo en un neumático. De ahí pasa por fuerzas, ¿sí? Porque, claro, es decir, el balanceo, para que tengan una idea, el balanceo va a ayudar al manejo, el confort de manejo, y las fuerzas van a ayudar a lo que vendría a ser cómo se comporta el neumático en carretera, en la calle, ¿sí? Y de ahí ya pasaría a lo que vendría a ser el área logística, el neumático terminado, ¿sí? Si es que hay preguntas ahí, me dejan saber, ¿no? ¿Seguimos? Listo, todavía no hemos visto uniformidad y balanceo, ¿no? No, vamos a verlo ahorita. Ahorita lo vemos, Juan Francisco. Gracias por la pregunta. Sí, lo vemos en esta sesión. Sí, gracias por ampliar. Perfecto, entonces miren, eso es la inspección visual del neumático. Miren, hay para todos los tamaños, ¿sí? Hay para todas las plantas, ¿sí? Eh, por características especiales, tiene que ser una luz intensa, ¿sí? Se recomiendan 10.000 luxes, ¿sí? Es una luz casi quirófano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, hemos conversado, hemos visto, la mayoría de plantas de neumáticos tienen que ser oscuras, tienen que tener protección a los rayos ultravioletas, porque los rayos ultravioletas ya comienzan a vulcanizar el caucho, entonces uno no quisiera que el neumático, que tiene que tener cierta forma, antes de ser vulcanizado ya esté prevulcanizado, ¿sí? Entonces, por eso la mayor parte de las plantas de neumáticos son oscuras, ¿no es cierto? Tienen esa característica de tener claraboyas, pero claraboyas opacas, ¿sí? Entonces, miren, tiene un set de luces, tiene el neumático, y hay un operador, porque el ojo del operador es un ojo calificado. Todavía esto no se lo ha delegado a los robots, que bueno, es por ese lado, ¿sí? Y el operador va lanzando sus alertas, ¿no? Con inspección al 100%, entonces el operador, miren, le da una rodada total al neumático, revisa bandas de rodadura, pestañas laterales y todos los letreros que tiene que tener, y lo pasa a la siguiente estación, ¿sí? Eso para un neumático, eso para lo que vendría a ser auto y camioneta, ¿no es cierto? Miren, esto sucede en auto y camioneta, ¿sí? Muy similar sucede para las llantas off the road también, ¿sí? Tiene que tener su estación de verificación. El objetivo es darle una revolución completa al neumático, una vuelta completa, una girada completa, y revisar con la luz necesaria para chequear los procesos de vulcanización. Muchas partes del trabajo estandarizado, porque es un trabajo estandarizado, se lo tiene que hacer siempre de la misma manera, todas las partes, es tocar partes del neumático, ¿sí? Por decir, ahorita este operario está revisando la pestaña, ¿no es cierto? Porque la característica específica de este neumático OTR es la pestaña, ¿sí? Se está centrando en la pestaña. Este operador se está centrando en la banda, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿qué tiene que revisar cada uno? Tiene que revisar de acuerdo a las características específicas del neumático. ¿Y quién las define? Las define el cliente. El cliente define, ¿sí? Por decir un ejemplo, en Firestone tenía ese problema hace años, yo les hablo 92, 93, casi 94, ese problema de desprendimiento de la banda de rodadura, ¿no es cierto? Entonces, los operadores, para chequear, ellos tenían que hacer una revisión especial en el empalme. Entonces, ¿cómo le reconocen al empalme? Muy fácil, ¿no es cierto?
se le hace un giro al neumático y en la parte interna del neumático, ustedes han visto esa parte que tiene un labrado o un dibujo especial, esa parte que está dentro, ahí se puede ver dónde se unen los pliegos. Entonces ellos tenían un proceso de verificación adicional ahí, ¿sí? Para evitar enviar a ventas neumáticos que tengan el problema. Ellos estaban haciendo una actividad de contención, ¿sí? Entonces, eso fue un requerimiento específico del cliente adicional. El cliente les pidió a sus operadores, a los operadores de la fábrica de Firestone, que por favor revisen eso para evitar enviar más llantas con el problema a campo, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, todas las plantas del mundo de neumáticos hacen inspección visual y el, el 100% de eso es hecho por operadores, que es un ojo entrenado, ¿sí? En la mayoría de plantas ese cargo se llama grader, y grader es el que da el grado, ¿no es cierto? Viene del inglés, ¿sí? Entonces, y el grader es el que le califica, ¿sí? O también el que le da el downgrade, ¿no es cierto? Si es que el grader hace el pulgarcito para abajo, es downgrade, o sea, esa llanta no clasificó, tiene algún problema y le da un downgrade. Entonces es bajada de rango esa llanta. Podría ser reposición, ¿sí? O podría ser scrap, podría ser que no sirve ni siquiera para el mercado de reposición, ¿sí? Eh, en las plantas de neumáticos, scrap significa desperdicio, ¿no es cierto? Y hay muchos tipos de scrap. El scrap que más le duele como tema económico a una planta es el scrap ya de llantas vulcanizadas, ¿sí? Porque ya es irrecuperable. O sea, esto se tiene que triturar y vender como producto triturado del caucho, ¿sí? Porque ya está vulcanizado. Si le logramos capturar, miren, déjenme y les explico sobre el scrap. Miren, hasta aquí, hasta la construcción, esto es caucho que tiene un componente de azufre que no ha pasado por temperatura, ¿sí? Entonces, si yo daño llantas aquí, se puede desarmar y se puede recuperar un 60%, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Lo mismo en todos estos procesos. Una vez que ya se vulcanizó y si se dañó aquí, eso ya es irrecuperable. Se llama Scrap 7, que es el séptimo nivel de Scrap, ¿sí? Entonces, sí, tengan eso muy en cuenta, que cuando una llanta está construida, ya es difícil esa recuperación, ¿sí? Si es que hay una punta, me la haces saber. Veamos lo que es inspección de rayos X. Eh, Esto ya lo hace desde aquí, ya lo hace en el robot. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Es muy tecnificado, ¿sí? Eh, el proceso tiene que demorarse entre minuto y medio, ¿sí? Y se está revisando características ya del performance, del comportamiento del neumático, ¿sí? Entonces, lo que vendría a ser rayos X, se hace el 100%, ¿sí? Es mandatorio en la industria de camión, para los rines 22.5 es mandatorio. Es mandatorio, para ponerles un ejemplo, para los neumáticos Pirelli Run Flat, es mandatorio, porque son neumáticos que van a estar sometidos a cargas extremas de velocidad, de performance de cliente, etcétera. Es mandatorio, ¿sí? Entonces, eh, pasamos a lo que vendría a ser la inspección por rayos X de proyectos video. Pero a las lanzas pequeñas, Diego, las que no son de camión, esas no se hace 100%, ¿no? Exactamente, excelente pregunta. Qué bien que amplía Juan Francisco. Sí, es decir, mira, a las llantas, súper buena pregunta. Regresémonos acá. A las llantas, hablemos de rines, ¿no es cierto? RIN 14 hasta 19. Se hace rayos X, pero una vez por lote. ¿Por qué? Porque eh, el componente principal de esos neumáticos no es el cinturón de acero, sino son los cinturones textiles. Son los cinturones que salen del proceso de la calandria de tela, de la calandria de nylon, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora mira, cuando tú tienes un neumático de camión que es de RIN 22.5, ¿sí? Esos ya salen
100% de la calandria de acero. Entonces, hay mucha estática cuando se construyen varios sándwiches de material acero, caucho, acero, caucho, ¿sí? Entonces, mandatoriamente para camión, la prueba que manda para camión es los rayos X, ¿sí? Súper buena pregunta. De los rines de 14 a 19, que serían para auto y camioneta, se hace una vez por lote para liberar el lote, ¿sí? Para liberar el lote, para decir, ok, ¿cómo fueron construidos estos? Ah, perfecto, entonces ya vamos a ver cómo se ve esa prueba de rayos X y esa aprobación. Porque es una frecuencia, ¿no es cierto? Porque no, en un neumático para auto y camioneta de los rines 14 a 19 no tiene sus componentes, como componentes principales la calandra de acero, las correas de acero. Sí tiene uno o dos como refuerzo. En cambio, camión, casi el 90% de la construcción es acero. Ellos sí tienen que tener 100% de inspección. ¿Y saben por qué también? Porque, miren, el neumático tiene mucha estática, ¿sí? Y ¿Qué dentro causa de... la estática, digo? Perdón. ¿Qué causa la estática? Ah, ya. La estática puede causar accidentes complicados. Mira, digamos que este vehículo que es el que le ven acá, este vehículo está transportando combustible, ¿no es cierto? Este camión ha estado 8 horas en ruta, ¿no es cierto? Los neumáticos, si es que algo sucede en esos pliegos internos, ya eso iba, ¿no es cierto? Vamos a la falla. Un neumático se construyó para camión con pliegos internos y el sándwich de material está expuesto, entonces se están rozando metal contra metal, ¿sí? Ese metal contra metal provoca energía eléctrica, provoca estática, ¿sí? Esa estática se va cargando en ese neumático y este neumático está transportando combustible. Este neumático, al pararse y topar la carga contraria, ¿no es cierto? Si es que si está cargado positivo, topa la negativa, produce una chispa. Y esa chispa puede provocar una explosión, ¿sí? Puede provocar una explosión. Entonces, miren cómo uno, desde el lado de la ingeniería, tiene que verificar eso, ¿no? Como nos decía Juan Francisco, ¿qué provoca la estática? La estática puede provocar explosiones de combustible. Y no sé si ustedes veían videos que en estos países donde tienen largas rutas tipo Estados Unidos, había personas que iban a poner combustible y se les incendiaba el auto, ¿sí? Es justamente por eso, es justamente porque el neumático tiene que ser aislado, ¿sí? Tiene que ser aislado. Ahora, la industria ya se ha inventado, a raíz de eso, un método para descargar la estática, ¿sí? Déjenme ver si es que les puedo indicar o bajar una fotografía. Mientras vemos el video, bajamos una fotografía de cuál sería una chimenea hecha de negro de humo. Y sí me gustaría que le vean para que vean por dónde se descarga esta estática, ¿sí? Entonces, la ingeniería también avanzó a eso. Si es que por algún defecto de producción el neumático estuvo rozando acero con acero internamente dentro de un neumático de camión y pasó la inspección de rayos X, pero con las justas. Después ya en uso comenzó a aflorar ese acero y comenzó a crear estática. Existe una solución también, ¿sí? Entonces, para responderle a Juan Francisco, la estática puede provocar esos accidentes, esos tipos de accidentes, ¿sí? Eso es lo que se trata de evitar y ya se ha inventado una fórmula de ingeniería para evitar lo que vendría a ser este proceso de estática, ¿sí? Déjenme ver y veamos rayos X.
Les explico el video. Veamos, aquí estamos, ¿cierto? Exactamente, sí. Miren esto, ¿no es cierto? Eso que va circulando y, y estas bandas, ¿sí? Es el 360 del neumático visto desde arriba pasado por rayos X, ¿sí? Entonces, este programa, que es básicamente el programa que tienen todas las empresas fabricantes de neumáticos, miren, tienen este eh, reconocimiento automático de defectos, ¿sí? ¿Qué sucede? Miren, aquí el programa encuentra un defecto. ¿Qué quiere decir? Que durante la construcción del neumático, esa correa, porque imagínense, es como una correa que se le envuelve en circunferencia, esa correa está sobrepuesta, ¿sí? Entonces aquí encuentra una fisura, ¿sí? Veamos si es que encuentra otra, me parece que encuentra otra, sí. Miren, sí, miren, déjame ver si es que me retrocedo, encontró material extraño, encontró contaminación, ¿sí ven? Encontró contaminación ahí, ¿sí? Aquí también creo que hay una grapa, me parece, ¿sí? Y Entonces, ahí ese le rechazan, digo, o sea, totalmente, 50. sí, sí, totalmente, ¿por qué? Porque puede ser un peligro enviar un neumático así, ¿sí? Por eso, mira, muchas empresas eh, y, y muchas automotrices en lo que es neumáticos se esfuerzan mucho en control de la contaminación, ¿sí? Control de la contaminación. Porque mira, aquí parecen, esto es una grapa, ¿no es cierto? Parece una grapa. Y también muchas máquinas déjame me regreso, en los procesos de extrusión. Mira, cuando se comienza a extruir el material, tienen en estas tolvas detectores de metal, ¿sí? Si es que hay metal y detectan metal, paran esas prensas, ¿sí? Porque mira, excelente el ejemplo, excelente la pregunta también. Estamos acá, ¿no es cierto? Estamos en rayos X, ¿no es cierto? Yo me La- acuerdo que alguna vez ustedes con Cinesta tenían unos detectores de metal en las bandas cuando hacían control. Ajá, exactamente, sí, exactamente, sí, Es entonces, justo para evitar ese tipo de contaminación. exactamente, justo para evitar ese tipo de contaminación. ¿Qué sucede? Mira, ¿qué sucede? Eh, Les toca rechazar ese neumático, les toca rechazar, está con el dolor del alma, les toca rechazar porque es de enviar un neumático a producción, un neumático al cliente que le va a causar problemas, que le va a causar problemas en su funcionamiento, ¿sí? Que muy probablemente esa grapa en rotación, en temperatura, va a comenzar a romper los pliegos, ¿sí? Y puede causar una perforación. Entonces son problemas de calidad, son problemas de calidad. Y si fueron atentos en el video inicia con un neumático tal vez de autocamioneta, ¿no es cierto? Un PLT que vendría a ser este. De ahí pasa un neumático grande, podría ser una OTR, tipo para volquetas o minería, y termina con un neumático pequeñito, con un neumático de pasajeros, ¿sí? Entonces, exactamente como nos ampliaba Juan Francisco, para lo que vendría a ser autocamioneta, hay una cierta frecuencia, que debería ser una por lote para liberar ese lote. Para camión es del 100%, ¿sí? Porque en camión hay mucho metal involucrado y un material extraño en metal puede ser más peligroso que para un neumático pequeño. ¿Por qué? Porque eso sí quisiera explicarles, pero no es un dibujito, vamos a ver un dibujito de construcción, sí, vamos a ver un dibujito de construcción, para que vean en un neumático, sí, vamos con un ejemplo, veamos si este nos sirve, exactamente, este nos sirve, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Sí, entonces, eh, y nos sirve para hacer el ejemplo, ¿sí? Neumático de camión, el 90% es de acero, ¿sí? Entonces está conformado por pliegos, y son pliegos que tienen que irse orientando, o sea, opuestamente, ¿no es cierto?
Este tiene una orientación, se podría hacer radial, este tangencial. Radial, tangencial, radial, tangencial. ¿Por qué? Porque tienen que formar una malla. Y si yo me regreso al rayos X, uno ve esta malla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es una alerta? Cuando esta malla está abierta o cuando hay una línea, que quiere decir que la circunferencia de esta malla no ha sido cerrada al 100%. Y básicamente eso busca la prueba de rayos X. Que esta correa, porque vean, es como una correa, ¿no es cierto? Por eso se llama belt. ¿Dónde está belt? Steel belt, sí. Que esta correa, que este belt, le dé al 100% de la circunferencia y tenga un sello íntegro, ¿no es cierto? Que no esté traspasado, que no hay una línea, que no hay una sombra, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede si es que aquí hay material extraño? Llámese una grapa, algo de acero. Va a tener contacto y va a comenzar a haber mucha fricción. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un sándwich, ¿no? Esto es caucho, acero, caucho. Entonces, aquí está en contacto caucho, 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 caucho. O sea, para que exista esa adherencia, es un sándwich que tiene caucho, ¿no es cierto? Si es que ya está aflorado el acero, ese acero va a comenzar a hacer roturas acá. Y wow, y puede terminar en un accidente peligroso, ¿no es cierto? Puede hacer roturas y puede desprenderse el hombro, desprenderse la banda de rodadura en camiones, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede en PLT? En PLT también existe esta tecnología, pero en auto y camioneta hay este tipo de construcciones, ¿no es cierto? 211, 222, y me explico. Puede ser que sea dos pliegos de acero, uno de nylon, dos de acero, ¿no es cierto? Miren, está excelente el ejemplo. Entonces, este de nylon va a ser como una malla, ¿sí? Si es que hubo una mala suerte y pongamos el ejemplo, una Pirelli Cinturato P1 en la medida 185-60-14, tiene aquí una grapa, un defecto metálico, alguna rebaba metálica, el cinturón de nylon le va a ayudar a que no explote, ¿sí? Entonces, por ingeniería, como las llantas de camión son 95% cinturones de acero, el metal es importante ahí. Y al metal ser importante ahí, se hace el 100% de rayos X, ¿sí? En cambio, en tecnología autocamioneta, al tener aquí cinturones de nylon, le van a ayudar por ingeniería a que no falle, y como le ayuda por ingeniería a que no falle, ya se baja esa frecuencia a una por lote, ¿sí? Pero esto solo las fábricas o las rentas top deben tener esa construcción, Exactamente. porque las otras, ah, y ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que tener una sociedad para explicar exactamente cómo es la construcción de una llanta top, porque claro, la vida de uno está en el llanta. Exactamente, Mauricio. Sí. Mira, déjame ver si es que puedo tener acceso al tipo de construcción, porque el tipo de construcción tiene que estar escrito en la llanta, ¿sí? Mira, y es una norma una norma americana, una norma europea y una norma sudamericana. Ustedes fijaránse que en el lateral del neumático, porque el lateral del neumático tiene mucha literatura, dice two ply, ¿no es cierto? Que significa pliegos, dos pliegos de poliéster, dos de steel, ¿no es cierto? Y en las Pirelli dice dos de poliamida. ¿Qué significa la poliamida? La poliamida significa Kevlar, ¿no es cierto? Entonces, al tú vender una Pirelli 222, estás vendiendo dos pliegos de poliéster. Hagámoslo aquí. Estos dos pliegos son de nylon, ¿no es cierto? Una Pirelli 222. Estos dos pliegos son de nylon. Estos dos pliegos son de acero. O sea, ya son dos pliegos de acero. Y el último pliego, que es el pliego que le tiene que hacer la huella recta, es de poliamida, o sea, es de Kevlar, ¿sí? Entonces mira lo que estás vendiendo. Pirelli, al tener poliamida, Kevlar puede alcanzar velocidades extremas sin que se deforme el neumático, y ahí sí concuerdo al 100% con Mauricio, porque eso es lo que se vende, ¿sí? Ahora, tal vez en una llanta que no tenga esa capacidad de tener esa ingeniería, ellos te digan 222, pero no sea 222. O sea, para llegar a ser 222 uno tiene que abrirle al neumático y ver así, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Es ver que, en efecto, las dos de poliamida son dos de poliamida, las dos de acero son dos de acero y las dos de nylon son dos de nylon. Voy a ser un poco infidente.
Cuando comenzaron a entrar las llantas chinas de camión a Ecuador, se hizo eso. Porque esto que ven aquí, que parece ingeniería y que parece dibujito, se puede lograr físicamente, ¿sí? Porque uno comienza a desbastar la llanta y llega a esta capa, ¿sí? Y comienza a desbastar y llega a esta capa. O sea, esto que se ve aquí como dibujo, sí se puede hacer en la vida real, sí se puede hacer en la vida real. O sea, se puede ir cortando y desbastando hasta llegar a estos pliegos, ¿sí? Entonces se hizo eso con una llanta china y wow, o sea, no era 222 nunca, era tal vez 111 o 101, ¿sí? Por eso es que son baratas, ¿sí? Por eso es que son baratas, porque pueden tener escrito que tienen todo, pero realmente internamente no llegan a tener eso, ¿sí? Por eso hay que tener ese cuidado y yo pienso que nuestra función es tal vez no hablar del producto malo, sino realzar nuestro producto bueno, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿no es cierto? Ahorita que estamos hablando de Pirelli 222, dos pliegos de poliéster, dos de steel y dos de poliamida, esa es la construcción que les puede brindar. Y claro, las pruebas, la construcción es la seguridad del cliente, ¿sí? Excelente, entonces miren, para eso es rayos X, para eso uno necesita rayos X, porque rayos X en el neumático de camión puede ser crucial para evitar un accidente, para evitar un problema. Obviamente cuando las cosas se hacen con trabajo estandarizado y con inspección, se evitan muchas cosas, ¿sí? Se capturan problemas en las zonas de inspección y se rechaza, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a donde estábamos. Estábamos acá. Aquí estábamos. Sí. Excelente, excelente pregunta. Vimos rayos X. Preguntas sobre rayos X. No, yo les digo una. Estos rayos X son cancerígenos, sí. O sea, estos rayos X cambian la, las moléculas internas del ser humano, sí. Entonces, el operador está como en una cámara aparte y los neumáticos entran unos 6 o 7 metros separados del operador, ¿no? Sí. O sea, en esa cámara no solo entra el neumático, por eso lo hace un robot. Solo entra un neumático y pasa por rayos X, porque es una radiación terrible. O sea, imagínense, planta de producción de camión, 1000 llantas, tiene que hacer 1000 radiografías por día, ¿no es cierto? Entonces, es importante el tema de la radiación, ¿sí? Veamos lo que nos pedía Juan Francisco, nos decía, ¿qué sucede con balanceo y uniformidad? Sí, está aquí, lo vamos a ver, ¿sí? Veámoslo y le voy parando, voy explicando, ¿sí? Y si es que tienen preguntas, interrumpimos el video y le analizamos sin problema.
¿Preguntas? Ninguna, Dieguito. ¿Cuáles son los parámetros de balanceo de una llanta equipo original y otra de reposición? Excelente, excelente, sí. La industria y la industria, se podría decir mundial, maneja 60 gramos por plano, ¿sí? Y déjame ver si es que la amplío un poco mejor, ¿sí? Ahora, todo lo que salga de 60 para arriba hasta 120 es reposición y si es que ya supera los 120 es scrap. ¿Por qué? Porque un neumático, imagínate que esta que está aquí en el video sería una 1856014 en 14, o también puede ser una 2257016, ¿no es cierto? Para las dos, el límite de descarte es el mismo, ¿sí? O sea, superar ya los 130 gramos ya es complicado. ¿Por qué? ¿Qué va a producir el balanceo? El balanceo va a producir ese cabeceo del cliente cuando está manejando, lo que se llama el wheel fighting, o sea, o cuando una llanta desbalanceada le va a provocar mucha pelea al conductor, no va a ser un manejo confortable, va a tener como que corregir la dirección mucho, ¿sí? Entonces, eh, 120 gramos de desbalanceo. por plano, sí, eso ya está fuera de especificación, ¿sí? Por plano, claro, o sea, es decir, llegar a una llanta que tenga 130, ¿sí? Llegar a una llanta que tenga 130. Eso ya sería una llanta fuera de especificación, ¿sí? Llegar a 130, ¿sí? 130 no creo que no acepte nadie en la industria, ¿sí? 130 ya vendría a ser un neumático de scrap, ¿sí? Veamos esto entonces, vamos analizándole, me adelanto un poquito, acá estamos. Miren, esto que ven aquí es un multiaro, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que es un multiaro? Es decir, es un aro que es 13, 14, 15, 16. Entonces puede entrar un neumático 14 y le van a hacer el proceso de balanceo. Acá este puede ser 15 y le van a hacer el proceso de balanceo. Y acá el de acá puede ser 16. ¿Sí? La primera estación es de lubricación. Lubrican la pestaña para simular un ensamble en un aro correcto, ¿no es cierto? Un aro de uso. ¿Sí? Sí. Ahí para ampliar un poquito la consulta de Juan Francisco, miren, 60 gramos por plano, ¿qué quiere decir plano? Quiere decir esto, ¿no es cierto? Es decir, el lado serial y el lado no serial. Entonces, como si regresamos a esa diapositiva donde estaban construidos los neumáticos por pliegos y por correas, uno ve que un neumático es un conjunto de correa, de cinturones, se puede llamar así, de cinturones y de banda de caucho que tiene su conformación y su orden. Entonces, por variabilidad de procesos, porque la variabilidad de procesos existe en la industria, los robots, los láseres, los sistemas de prueba de errores están evitando que esa variabilidad crezca y más bien decrezca, ¿no es cierto? Por eso es que ahorita se habla de la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? La inteligencia de las máquinas, es decir, ya las máquinas, el Internet de las cosas. Estas máquinas van a estar comunicadas con Internet, van a lanzar un mensaje a la siguiente máquina que tome la decisión, sea máquina o sea supervisor, ¿no es cierto? Por decir, hablando del Internet de las cosas, ya van 3 4 neumáticos que superan los 120 gramos, va a lanzar un mensaje al supervisor, el supervisor va a parar la producción porque quiere corregir antes de que sigan vulcanizando más llantas y se sigan perdiendo más llantas, ¿no es cierto? Él para la producción y corrige, ¿no es cierto? Entonces, miren, auto y camioneta, perdón, auto, 13, a ver, sí, auto, 13, 14, 15, 16 y 17 también, 60 gramos por plano. ¿Qué quiere decir? Que yo máximo de desbalanceo tolero, balanceo dinámico, ¿no? Ya vamos a ver, balanceo dinámico es un balanceo que tiene su momento y su inercia, ¿no? A este neumático se le somete a fuerzas
y ahí se va a medir ese balanceo dinámico, 60 gramos por plano. Equipo original. Si yo estoy hablando de rines ya superiores, 16, 17, 18, 19, para camioneta, 70 gramos por plano, ¿sí? Ahora, cualquiera de los dos, si ya, ¿qué pasa? Hice una producción para auto, ¿no es cierto? Un 856014, Pirelli Cinturato P1, y me salen en 65. Esos neumáticos no son equipo original, no van a ir en el Sandero, ¿no es cierto? O en el Opel Corsa que vienen, van a ir a las tiendas como llantas de reposición, ¿no es cierto? 60-65, ¿sí? Ahora, esas mismas llantas están superando los 120 gramos, algo pasa en esa producción. Tal vez se construyeron mal, tal vez tengan un empalme pesado, me explico. El empalme pesado es cuando se comienza a poner la orientación de los pliegos eh, solo en un solo lugar del neumático. Entonces ese neumático va a tener un lugar pesado y un lugar liviano. Y sería muy difícil de balancear, ¿sí? Los por eso es que se van construyendo intercaladamente, ¿sí? Esta sería la zona de lubricación. Se lubrica la pestaña. Esa luz que está acá, esta luz que está acá, está chequeando un código de barras que tienen los neumáticos, ¿sí? Entonces van a decir, ¿y este código de barras para qué sirve? Este código de barras le avisa a esta máquina inteligente qué neumático está sensando. Entonces, miren, en la estación donde se lubrica la pestaña ya se le da un nombre. ¿Cuál está entrando? Está entrando un neumático 225-70-15 de cierto labrado, ¿cierto? Entonces, ahí las computadoras ya setean. ¿Por qué? Porque es un 15, ¿no es cierto? Y ese 15 es camioneta. Y camioneta tiene que aguantar hasta 70 gramos por plano. Esa receta ya está lista en las computadoras. Entonces, con este escáner ya saben qué neumático está ingresando a la máquina, ¿sí? Ahí le hacen uniformidad, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la uniformidad. Igual entra un multiaro. ¿Por qué? Porque miren, puede entrar una 13, una 14, una 15, una 16. Puede entrar, ¿sí? Pasa por su proceso de uniformidad, porque primero es uniformidad antes que balanceo. Tiene una explicación esto, porque una llanta que no sea uniforme difícilmente se balanceará, ¿no es cierto? Entonces la capa de uniformidad quiere ver la redondez de ese neumático, ¿sí? ¿Qué tan redondo salió del molde? Por eso es la uniformidad en circularidad. ¿Qué tan uniforme es ese círculo imaginario que le someten al neumático? Y ya vamos a ver por qué es un círculo imaginario. Ya, exactamente. Se hace uniformidad y si ven este rayo láser, ¿sí? Este rayo láser se llama sheet of light o hoja de luz. Entonces, hagan de cuenta que es una hoja de luz. O sea, una hoja láser, ¿no es cierto? Pues se llama sheet of light. Esa hoja de luz, al dar la revolución del neumático, sensa toda la circunferencia y hace un dibujo interno. Ya vamos a verle porque aquí está en código de colores. El operador comienza a checar en código de colores. Ahí está por acá. Acá.
ven? O sea, es el indicador láser, ¿no? El indicador, cuidado, los ojos de láser. Acá está el shift of light, esa hoja de luz, ¿sí? Y vamos a ver los resultados. Exacto. Miren, a ver, veamos. De hecho, debe haber igual, o sea, entre caras, entre lados, hay un rango mínimo que debe existir. Tal cual. Supongo yo que de un lado tiene 70, y del otro está, del otro lado está bien, la planta de él, Claro, sí, 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 exactamente, sí. Mira, mira, excelente pregunta, ¿no es cierto? Eh, como, como es 60 gramos por plano, mira eso, mira esa estadística. Eh, eh, y esa fue no una discusión, pero fue una ampliación con la gente de General Motors cuando vino tal vez un ingeniero de Brasil a visitar la planta de Continental en Ecuador. Se le expuso eso. Mira, no hay cómo hacer control estadístico de la producción en balanceo. ¿Por qué? Porque tienes una dispersión grande. La una cara puede estar, como es 60 gramos por plano, tienes de 0 a 60. La una cara puede estar en 58 y ser equipo original, y la otra puede estar en 2 y ser equipo original, ¿no es cierto? Porque son 60 gramos por plano, ¿sí? Entonces, eh, la matemática y la industria te exige que hagas atributos. Que ese neumático, si es que sacó 58 en la una cara y 2 en la otra, si es de equipo original, ¿sí? Es pasa o no pasa, pasó la prueba de equipo original, pasó como neumático bueno. Y mira, y tú tienes que corregir. ¿Por qué? Porque hay una característica principal que es aumentarle el aro. Entonces, el aro también va a cargar. Por eso es que cuando existen problemas en las ensambladoras y dicen, ah, nos llegaron todas malas, entonces oriéntenle a 180 de la válvula, como que le corriges esa desviación, y ahí logras un estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aumentarle el aro. Y al aumentar el aro, también puedes aumentarle la pesa de balanceo, ¿sí? Entonces, el estándar de la industria es 60, porque ¿qué quiere decir? El neumático solito puede ser 58 gramos, perfecto. Al aumentar el aro puedes corregir eso, ¿no es cierto? Entonces el 58 puede bajar a 40, 20, 30 y el 2 de la otra cara puede subir a 10, ¿no es cierto? Entonces si tienes pesas de clips, ¿no es cierto? Tendrías que poner que 30 y 10. Entonces un neumático, mira, que originalmente era 58.2, al final del ensamble se transformó en 30-10 y con dos pesas corriges y es productivo. Es productivo, es aprobado, es apto para la ensambladora, ¿sí? Entonces, es así. No, entre caras no, porque puedes crecer, porque existen procesos aguas abajo, ¿no es cierto? Y son súper simples, ¿no es cierto? Ponerle al neumático el aro y ponerle al neumático y el aro la pesa, ¿sí? Entonces son procesos correctivos que están estandarizados por la industria, ¿sí? Claro, ahora mira, dale. Exactamente, siempre es marcado porque te va a ayudar, o sea, te va a ayudar a orientarte, ¿sí? Te va a orientar a orientarte. Eh, hay dos tendencias ahí. Las marcas europeas, Michelin, Continental, sí, Pirelli, ¿no es cierto? Te ponen el punto liviano, es decir, de este neumático, el punto de menos peso es este, te marcan el punto liviano, ¿sí? Las marcas asiáticas, Hankook, Toyo, etcétera, te ponen el punto alto, es decir, de este neumático, el punto de más peso es este, ¿sí? Entonces son dos tendencias, se podría hacer diferentes, dos maneras de pensar diferentes, pero tienen el mismo fin. Las marcas europeas te están avisando que ese punto es el punto más liviano del neumático. Las marcas asiáticas,
Alineado a la válvula del aro, exactamente, sí. No enfrentado, no al frente, sino alineado. Alineado, exactamente. Tú dices a 180 de la válvula. Claro, porque el punto de mayor desbalanceo debería estar a 180 de la válvula. Claro, sí, 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 sí. Porque, Esto es una de Continental, en esta europea que dices tú. Y que ellos se marcan el menor desbalanceo, ese punto debería estar al lado de la válvula. debía estar al lado de la válvula, exactamente, sí, exactamente, sí, al lado de la válvula. Y esos asiáticos enfrentados 180. Enfrentado a 180, exactamente, sí, exactamente, sí. Esas tendencias ahí para marcar. Obviamente, eso se conversa, ¿no? Es decir, la planta te va a decir, nosotros marcamos el punto más liviano y ese punto te va a servir para montar, ¿sí? Entonces, miren, todo eso se tiene que estandarizar para que el cliente reciba un neumático balanceado, ¿sí? Miren, ahorita como estábamos viendo la uniformidad, aquí se maneja código de colores, ¿no es cierto? ¿Sí? Déjenme decir que me puedo ir al cuadro anterior porque el cuadro anterior es el que muestra exactamente, ¿sí? Miren el cuadro anterior, entonces, este es el famoso Sheet of Light, ¿no es cierto? Es el láser, es una hoja láser y se le pasa al neumático 180, ¿no es cierto? Varias vueltas y va sacando el perfil del neumático. Entonces aquí están los laterales, si le ven, aquí están esos hombros, ¿no es cierto? Aquí están esos hombros, aquí está la primera costilla y aquí están. Entonces este neumático, miren, solo viendo con código de colores se le ve que este está, o sea, de la zona azul a la celeste, ¿sí? Miren eso, ¿no es cierto? Entonces en uniformidad de esto pasó, ¿sí? No hay puntos amarillos, no hay puntos rojos, está en la zona azul y celeste. Entonces visualmente para el operador aprobar estos neumáticos es fácil, ¿no? Porque dice, él tiene que ver que, wow, que todo esté azul, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Me parece que en el ejercicio también sí le pasa una que está afuera, ¿no? Veámosle. Me parece que sí le vi. Ahí está, exacto, ¿sí le ven? Ahí cargó la base y este está afuera, ¿no es cierto? Totalmente fuera, ¿sí? Entonces, eso hace esta máquina, ¿no es cierto? Esta máquina compara esa uniformidad, ¿sí? Esa uniformidad total de lo que vendría a ser el neumático para su siguiente paso, ¿no es cierto? Entonces, un neumático uniforme obviamente va a tener muchas probabilidades de que se balancee correctamente, ¿sí? Exacto, sí. Aquí está lo que decía Juan Francisco, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos, no? Ahí está. Miren, ustedes se preguntaron, qué es lo que saca ese señor? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que saca ese señor? Es el tanque de tinta, ¿no? Ahí está. Sí, entonces, sí le vieron, ¿no? Es decir, al final el trabajo tiene que ser certificado y validado, ¿no es cierto? Y la explicación sería esta. Para muchas marcas, dependiendo de cómo se haya hablado con el cliente, por decir, la marca ecuatoriana Continental pone un punto amarillo, ¿sí? Cuando el neumático pasó con uniformidad correcta, y un punto celeste cuando el neumático tiene el balanceo correcto. El punto celeste está en el punto bajo, el punto más liviano del neumático, que le va a ayudar a la ensambladora de aros llanta a tener su especificación, ¿no es cierto? A orientar con la válvula, porque la válvula va a tener sus gramos, va a pesar, entonces sería, sería excelente por especificación aumentarle gramos al punto más bajo, ¿no es cierto? Y de ahí las otras marcas van a tener, o sea, yo he visto las marcas asiáticas que es rojo, ¿no es cierto? Algunas marcas es azul, algunas marcas es rosado, ¿sí? Eso ya se conversa con el cliente, ¿sí? Entonces,
Si se preguntaban qué son esos puntitos, son eso, con uniformidad, balanceo. ¿Y para qué sirven? Sirven para ensamblar, para armar. Ahora, ¿por qué hay dos, no es cierto? ¿Por qué hay uniformidad y por qué hay balanceo? Porque ahí también se abre un capítulo especial. Hay ciertas máquinas, hay ciertas marcas de autos, ¿sí? Hay ciertas marcas de autos que tienen su diferente especificación. Por decir, las marcas americanas, Ford, General Motors, ¿no es cierto? Chrysler, les gusta armar el neumático orientado al balanceo. Entonces, lo que nos contaba Juan Francisco, yo, ¿cómo le oriento a la válvula? Porque la válvula viene en el aro. ¿Le oriento a 0 o a 180? Ah, ok, entonces, como es el punto liviano, le voy a orientar a 0, le voy a enfrentar, ¿no es cierto? Le voy a sumar gramos al punto liviano, ¿sí? Esas son las marcas americanas, Ford, General, Chrysler, ¿no es cierto? Las marcas asiáticas les gusta trabajar con la uniformidad, ¿sí? Entonces, ellos no, y tal vez sería un paso más tecnológico, ¿no es cierto? Ellos no están verificando puntos altos, puntos bajos, sino le piden al proveedor de los aros que le marque el punto de uniformidad del aro, donde el aro es más uniforme, para enfrentar el punto de uniformidad del neumático, ¿sí? Entonces son características diferentes eh, con mercados diferentes. ¿Cuál es más práctica? Más práctica por experiencia y por física, es más práctica lo que está haciendo General Motors, Ford y Chrysler, porque ellos se van a la masa, ¿no es cierto? Se van a la inercia, ¿no es cierto? Entonces, es decir, un neumático en altas velocidades, y eso viene tal vez por la construcción del país. Estados Unidos es un país de carreteras amplias, largas, donde uno sí va a llegar a velocidades altas en esas autopistas y uno va a sentir ese confort del volante, ¿no es cierto? Entonces, por eso ellos montan al balanceo. En cambio, países asiáticos, Japón, Corea, etcétera, son calles pequeñitas, ¿no es cierto? Frenadas, subidas, bajadas, muy parecido a la región andina, ¿no es cierto? No hay así esas calles largas, a excepción de la ruta viva que se va al aeropuerto. Entonces, ellos se orientan a la uniformidad, ¿sí? Un neumático más uniforme, con un aro uniforme, va a tener una experiencia diferente de manejo, una experiencia diferente de manejo, ¿sí? Perfecto, sí. Por eso es que a veces se lucha mucho, y eso nos contaba Mauricio. Miren, que se luchó mucho tal vez cuando se le trajo al Suzuki Gran Vitara, ¿no es cierto? Y es justamente por eso, por estos detalles de ingeniería, ¿no es cierto? Un detalle de ingeniería es eso, ¿no es cierto? Se está trayendo un auto de Japón a la región andina, ¿no es cierto? O sea, alturas, etcétera, diferentes características de manejo, tal vez diferentes calles, sí, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles de, de ingeniería son los que afectan el confort del cliente, ¿no? Este sería un mínimo, tal vez, el que nos contaba Mauricio, era el tema, creo que de la calibración de la caja, me parece, ¿sí? Del Rambitar SC. ¿Sí? Entonces, miren, La entonces, transmisión fue la transmisión tendencia. era, transmisión, sí. Gracias, Mauricio. Entonces, miren, esos detalles de ingeniería son los que uno tiene que ir aprendiendo para ir asesorando a los clientes, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, pregunta del millón, ¿cómo le armaría yo ahorita en la región andina mis neumáticos? La recomendación es hacerlo con el balanceo. La recomendación es hacerlo con el balanceo. ¿Por qué? Porque miren, tenemos información empírica, tenemos balanceo, punto bajo, ¿no es cierto? Viene el neumático, punto bajo. ¿Y yo qué tengo? Tengo el aro, ¿no es cierto? Entonces, al aro le voy a enfrentar a la válvula le va a aumentar peso al punto bajo y voy a tener un ensamble dentro de los parámetros, ¿no es cierto? Información empírica básica que puede tener resultados increíbles. Yo no sé, Una consulta, claro, perdón, mire. Los neumáticos son creados en algunas especificaciones como para la región andina, la región, qué sé yo, para Europa. Hay temas de eso, sí, porque no sé si entendí un poco. En el tema de los que son para vehículos nuevos, como el equipo original. equipo original, pero, los neumáticos que son de equipo original tienen una duración mayor a los que son de Alemania. No sé si entendí bien esa parte. Excelente pregunta, Mauricio. Sí. Vamos por la primera.
Los neumáticos sí son creados, eso es un hecho, son creados para diferentes mercados, ¿sí? Son creados para diferentes mercados. En las grandes productoras de neumáticos hay un candado que te dice, ok, este neumático no puede irse a este mercado, ¿sí? Y hay una pequeña infidencia, eso es lo que le está pasando al Toyota Razor, algo así, ¿no es cierto? El Toyota Razor, viene el Toyota Razor acá, me parece que ese Toyota, no sé si es producido en Japón o en Europa, pero esa medida, la medida que está montando no existe en el Ecuador. Creo que es una, déjame ver cuál es. Yo lo tenía acá porque un cliente estaba buscando ese neumático. O sea, por decirle, es una 65 y, y acá todos los importadores de llantas traen solo hasta la 60. Entonces, a este cliente se le explotó una llanta y la gente de Toyota decía, usted se dio el veredazo, ¿cómo le vamos a dar garantía? Y, y no había el repuesto, entonces le tocaba cambiar las cuatro, ¿sí? Entonces, para contestar tu pregunta, Mauricio, sí, ese es es decir, existe un mercado específico para cada neumático, sí. Miren, el Toyota Razor viene con 225 50 18, 50 18, 225 50 18. Un neumático difícil de encontrar aquí en Ecuador, sí. La opción que se le puede dar es de 55, 225 55 18. Ese es un neumático que existe en variedad de importadores, pero 50 18 no. Entonces, ahí está el problema. Mira, por más que las empresas, por más que las empresas se esfuercen mucho en que sus neumáticos no lleguen a mercados que no son, los importadores de vehículos traen vehículos con neumáticos que no son de la región. También eso le pasaba, creo que a un Ford y y al Chevrolet Trax con el neumático. El Chevrolet Trax al inicio, el Chevrolet Trax, ¿cuál es el otro nombre del Trax? No me acuerdo cuál es el nombre. ¿Te acuerdas tú cuál es el anterior al, um, al Captiva? El tracker, El Tracker, exactamente, el Tracker. Perfecto, el Tracker, sí. El Tracker aquí en Sudamérica es el Trax de los Estados Unidos. Ese tenía una llanta que solo funcionaba en México y Estados Unidos. Y aquí tenía muchos problemas de cortaduras y de ampollamiento en la zona de la banda de rodadura, el track, ¿sí? El tracker o tracks en Estados Unidos. Entonces, para contestar la pregunta, me dicho sí, los neumáticos son hechos para su mercado específico, son hechos para un mercado específico. ¿Sí? Es diferente un neumático que te tenga que durar en Estados Unidos a un neumático que te tenga que durar en Sudamérica. Es diferente. ¿Por qué? Por temperaturas. ¿Sí? Mira, en Estados Unidos tienes las cuatro estaciones. Cambias de neumático a summer tires, a winter tires, ¿no es cierto? Sí, en cambio el mercado sudamericano es un mercado all season. Sí, o sea, aquí la gente de Sudamérica no acostumbra a cambiar de llantas en invierno porque no tenemos ese invierno de nieve, ¿no es cierto? Sí, entonces sí es así. Hay neumáticos específicos para cada mercado. ¿Sí? Ahorita tú que vas a comenzar en la tienda de Pirelli, ya cuando converses con tus contactos comerciales en Pirelli, vas a ver que ellos te abren un portafolio para Sudamérica. ¿Sí? Van a decir para Sudamérica y esto, porque esto es lo que da resultados. ¿Sí? En garantías, en uso, en durabilidad. Nuestras calles son calles que tienen huecos, que tienen humedad, que tienen... imagínate, eh, además del mayor enemigo del neumático, que es el calor, el segundo enemigo es el concreto, no el asfalto, el concreto. porque Sí, es un tema, justamente habíamos conversado porque nosotros también estamos viviendo de entonces y justo bueno, estoy aprendiendo que está una banda específicamente para concreto, que obviamente dura
cambiado a concreto la gran mayoría. Sí, la gran mayoría, sí ha cambiado concreto. Sí. Claro, vía Esmeraldas tienes un gran tramo de concreto, ¿no? Y al Santo Domingo tiende el concreto y las calles aquí de Esmeralda no se también se han vuelto concreto. Entonces, esa parte Sí, sí me ha dado buenos resultados. Y nuestra escuela también está ayudada por la mujer. Desde ahí se supe vender el resultado. qué bien, qué bueno, sí, qué bueno, miren que se va dando ese servicio al cliente, ¿no? Ajá. Es decir, Pero darle ese conocimiento. no sé si esta tecnología, la semana pasada tuvimos una reunión con Pirelli y nos estaban dando, no sé si otra, Se, se cortó, Mauricio. perdón, no sé si, bueno, compartirles lo que nos dieron, que están entrando una tecnología que se llama, a ver, Seal Insight, que Ya, es una capa ya de protección, la que permite que tú te pintas con clavo o un tornillo, o sea, no te va a adherir, ya no vas a tener que poner el tema de ese, ese líquido para que te proteja la llanta y así se baje, pues, o sea, si te pinta no te baje. Esta va a venir con este tipo de negro. excelente, excelente, Mauricio. Sí, sí, No sé si déjenme les puedo sí, compartir algo para que ustedes tengan una idea. qué bueno, Pero, Mauricio. Sí. Lo porque que, yo copié algo para... copias, Por eso decía, no sé si otras marcas están trayendo esta nueva tecnología que me pareció genial. súper Sí. interesante. Mira, trayendo no, pero déjame ver porque esa tecnología, el Seal Insight, Sí. que muy bien le llama Pirelli, eh, nace de Mercedes. Ah, Mercedes les pide a dos marcas, creo que es a Pirelli y a Continental, que hagan esta llanta, que evite poncharse. ¿Cómo logró hacer Continental? Continental logró con una capa o sea, adicional a la Lobutilo, que es el inner liner, ponerle silicón. Déjame ver. Sí, y creo que se llama Seal Inside, se llama. Seal Inside se llama. Déjame ver, déjame ver si aquí está el Seal Inside. Conti Seal. Aquí está, mira. Entonces, claro, mira lo bonito de ahorita ampliar. Porque mira, lo que tú nos cuentas de Pirelli, acá está, sí. Eh, nace de Mercedes. Sí, mm, excelente, sí. Entonces, mira, es que es así, ¿no? Es que como la gente de las marcas productoras de vehículos son traviesos en el tema de la ingeniería y les gusta innovar y les gusta dar esa milla extra para el cliente que se compra el auto, te exigen. Entonces, yo me acuerdo que tal vez en un foro que se hizo de neumáticos, ahorita les voy a proyectar el de Continental, sí, para que es como cultura del curso, ¿no? Para que vean que el Seal Inside, eh, ya na- existía. sí, pero nace por Mercedes, nace por Mercedes. Y mira, y es así, o sea, la gente que hace neumáticos, eh, por su propia investigación, sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, sí. Pero si es que hay el cliente que te exige, wow, el cliente que te exige es el que manda, sí. Entonces, si el cliente te dice, yo quiero que mi llanta no tenga aire, ya se pone a trabajar Pirelli, ya se pone a trabajar Bristol, ya se pone a trabajar Continental y hacen las llantas sin aire. ¿Por qué? Porque alguien dijo, ¿no es cierto? Sí, entonces están como que muy ahí al, al requerimiento del cliente, a satisfacer esas expectativas. Veámosle, esto nace de Mercedes.
Pero, pero excelente, Mauricio, que ustedes traigan ya esta tecnología, porque mira, eh, como esto lo desarrolla Mercedes, mira, tal vez en Ecuador existan Mercedes producidos en Alemania que tengan este neumático alemán y traigan la tecnología al Ecuador. Pero traer el neumático mm, tal vez vendría bajo pedido o tal vez como reposición de equipo original que sería tal vez difícil conseguirle, ¿no es cierto? Y también, como la gente de Alemania tiene mucho celo en mandar sus neumáticos a diferentes mercados, yo creo que esta medida del Conti Seal de Continental tiene un candado para venir a Sudamérica. Eso habría que revisarlo, sí, habría que revisarlo. Pero genial que ustedes como Pirelli estén trayendo eh, este tipo de sellado ya para el consumo del, de los autos aquí en Ecuador. Muy, 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 muy Ajá. bien, sí. Es súper interesante, me pareció, o sea, el tema de tecnología. Como yo estoy recién conociendo este mundo, me pareció Sí, súper interesante. yo, Y por eso lo traje a colación, porque no sé qué otras marcas como Continental, pero afuera. En cambio, ya a Ecuador, que lo traigan esto, o sea, me parece súper sí, interesante. Y mira, yo, claro que ponen medidas específicas más para este nivel y también para los. qué bien. Ajá. Wow, van a romper mercado con eso porque mira, o sea, ya trasladar esta tecnología que, claro, un Mercedes paga por esta tecnología, ¿no es cierto? Porque tú dices, me bajaré a cambiar la llanta, entonces ya no se baja, ¿no es cierto? Ya llega al Claro, trabajo seguridad. y le sacan el clavo por seguridad, ¿no es cierto? Como fue en el video, ¿no? Pero mira que ustedes están ofreciendo ahorita esta tecnología, me parece súper positivo, porque ya sería ya para medidas, me dices auto y camioneta, ¿no es cierto? Que sería Claro, sí, genial, sí, sí, también qué bueno, qué bueno. Va a ir ¿Cuál es la diferencia entre eso, disculpa, Mauricio, del todavía no las tenemos? O sea, ahorita justamente lo que nos explicaron que lo que vamos a crear es un nuevo envase, es específico. Pero la verdad, el precio no creo que sea muy diferenciador tampoco, o sea, pero me pareció súper interesante que lo que yo me imagino que este market está llegando, ya tendríamos los precios y ahí les puedo compartir más o menos para que ustedes tengan el dato. genial, genial. Ajá. Déjame, déjame buscarle Pirelli, cómo se llama en Pirelli? El Pirelli se llama Seal Inside, Tier Insight. Seal Inside, sí. Uh-huh. Veamos aquí está, sí, mira, genial. Me encontré para irnos también con la tecnología de Pirelli, sí. Claro, mira, entonces, em, es eso, ¿no? Es decir, mira cómo el estar unido a un cliente que te exija te ayuda, ¿sí? Eh, al ser marcas de equipo original, te, te, te piden, te piden que hagas esta llanta, ¿no? Que le hagas la llanta que ahora no se ponche. Entonces, ¿quiénes se ganaron ese contrato? Me parece que se ganó Pirelli y Continental, y debido a eso, ahorita ya hay, Diego, sí, Diego, si no recuerdo, Triangle tenía algo parecido en lo que es de la tecnología rusa, ya, que también tenía, ¿no puedes de pronto enriquecer el tema con esto de la tecnología Ruplan? Por ejemplo, esta Ronflat, era sí, una tecnología que también se ingresaba digamos, un objeto al neumático sí, y tenía la autocuración. sí, verá, hagámosle ahorita porque en el video de Continental hay algo, ¿no? Hay una imagen que nos puede ayudar. Aquí está la imagen de la tecnología, o sea, que nos explica lo que vendría a ser la tecnología ROM. A ver, cortémosle acá y pongámosle en proyección. Ya, a ver, vamos. A ver, aquí estamos. Miren, tecnología Runflat, ¿no es cierto? Miren,
La tecnología RAM flat, veamos la pantalla, es una tecnología tal vez anterior. ¿Por qué? Porque la tecnología RAM flat, que quiere decir rodarle baja, es una tecnología para autos de alta gama, ¿sí? En los cuales el fabricante de neumáticos a esta capa de aquí le pone un refuerzo, ¿sí? O sea, el lateral del neumático es durísimo, ¿sí? O sea, es hecho de un caucho con una mezcla de azufre para que en la vulcanización se vuelva súper duro, casi como el acero, ¿sí? Entonces, miren, en un neumático normal, esto fleja, esto se cae, esto pasa esto, ¿no es cierto? El aro topa el piso y comienza el aro a dañarle. Después hay aquí una película de caucho que se ha comido el aro por rodarle baja. En el run flat no pasa eso. En el run flat el aire se puede salir, pero estas paredes son tan duras que el neumático se queda parado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el run flat? Te sucedió ese evento, ¿no es cierto? Se te ponchó el neumático y le caminaste. El neumático te dura solo 80 kilómetros. O sea, se te ponchó, se bajó el aire y le caminaste ya sin aire, ese neumático ya es descartable. Por decirte, estás en un viaje, 80 kilómetros, ¿dónde será? Quito, Ibarra, ¿no es cierto? Y se te ponchó por Guayabamba y estás en un Mercedes. Llegas a Ibarra, el sensor te avisa que tienes que cambiar de neumático. O sea, no te dejó, no te hizo pasar un mal rato, no te tocó bajarte por ahí, por qué será, pues, más abajito de Guayabamba a cambiar el neumático, no, es Ranfla. Corrió bajo, run flat, ¿no es cierto? Run, correr, flat bajo, corrió bajo, pero te dura 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque esas paredes ya cumplieron su vida útil, ¿no es cierto? Cumplieron para lo que fue diseñado. Ese neumático con aire funciona lindísimo. Sin aire, aguanta, rueda, corre a velocidad, porque estas paredes son duras, pero solo por 80 kilómetros. Ya te toca cambiar. San Ibarra te tocaría comprarte otro para regresar aquí. Porque se te Ah, o sea, ponchó. no es que puedes volver a usar. No, no puedes volver a usar, no puedes volver a usar. Es como el casco del motociclista. El casco del motociclista te sirve para un evento. Te chocaste, se golpeó, te toca cambiar. No puedes andar con un casco con un crack ahí. No, es así. Es para un evento. Mira, entonces por eso esto es un avance. Porque el Contisil, si le vemos, o ya vamos a ver en Michelin, perdón, en Pirelli, ¿qué quiere decir? Que le sacas el clavo y el neumático sigue pero intacto. Entonces, tal vez la tecnología Ramflat para su época era lo mejor, ¿no es cierto? Sí, pero con los nuevos, con el Conti-Seal y con el, déjame ver, porque sí le encontré en Pirelli, con el Seal Inside, digamos, el Seal Inside es el futuro, ¿no? Excelente. Sí, entonces, qué bueno que Pirelli ya traiga medidas de uso más comercial, ¿no? Sí, excelente, excelente, porque es una tecnología que, wow. Y si le vieron, es en la Cinturato, ¿no? La Cinturato creo que tiene esta tecnología. Y la Cinturato sí es muy comercial la Cinturato. Sí. Qué bueno, excelente, Mauricio, excelente Luis. Qué bueno que trajeron esa colación para ampliar el tema. Y qué bueno que, miren, y qué bueno que hablamos de las ramplas, ¿no es cierto? Sí, ahí para ampliar más también, sí. Perfecto, perfecto, estimados. Sí, faltando 8 minutitos para las 9. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, está todo claro, ¿no? Dimos pruebas,
vimos ya pruebas de producción, ¿sí? Lo que nos faltaría en los últimos dos capítulos vendrían a ser nuevas tecnologías, ¿sí? Todo lo que es Ramflat, todo lo que es el Ehlers Tire, ¿no es cierto? Ya tecnologías que tal vez en el futuro lleguen acá a Ecuador, ¿no es cierto? Esas llantas que están haciendo sin aire, ¿no es cierto? Tipos de caucho, tipos de producción, pero los novedosos, ¿no? Están haciendo neumáticos con PETs, como que vendría a ser las botellas, porque el tema del caucho se está convirtiendo en un tema de, de interés para el mundo, ¿no es cierto? El petróleo se va a acabar algún rato y el caucho sintético proviene del petróleo, entonces están buscando otras fuentes, ¿sí? Para complementar esa mezcla del caucho sintético. Están haciendo neumáticos con caucho de diente de león, ¿no es cierto? Entonces hay así sus tecnologías modernas. Y calidad. Miren, calidad es un capítulo súper importante para los que estamos en el tema comercial con neumáticos, porque hay que primero el tema saber manejar a los clientes y darle una solución técnica importante, ¿no es cierto? Viene un cliente y dicen, vean, esta llanta le compré, son 2 meses, ¿qué hacemos, no es cierto? Entonces, eso lo vamos a ver hoy es martes, miércoles, eso lo vemos el jueves. El jueves vemos lo que es calidad, ¿sí? Ustedes sabían que las llantas son ajustables, ¿no es cierto? Es decir, las llantas sufren ajustes. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, ¿no? Puede ser que tenga incidencia la fábrica ese día no le construyó bien a la llanta, puede ser que sea el cliente, o puede ser que en ese escenario sean las dos cosas, ¿no es cierto? El cliente manejó mal una llanta que estaba mal construida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve eso, no? ¿Cómo se resuelve ese tema de garantías que a veces es un poco ambiguo, ¿sí? Entonces, ahí hay una sugerencia que les puedo dar yo que funciona bien, y es el tema, y cae adentro de las garantías comerciales, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos a ver el jueves para profundizar. Es una solución ganar-ganar, ¿sí? Es una solución ganar-ganar y el cliente se queda contento con la mayoría de veces que se aplica este método, ¿no es cierto? Sí, se aplica este método. Entonces, según las marcas, hay manuales de defectos ajustables, ¿no es cierto? Por eso, ahorita hablar así de ciertas marcas, por decirles, ¿no es cierto? Fuga por lateral. Continental ajusta, ¿sí? pero, pero fuga en el lateral, tal vez Michelin no ajusta. ¿Por qué? Porque Michelin dice, no, en nuestro proceso no puede fugar nunca el lateral, porque nosotros tenemos una máquina que destruye el lateral y tiene esa tecnología. Entonces, hay eso, ¿no es cierto? Entonces hay que saber qué reconoce cada marca y qué no, pero hay los temas generales, eso sí los podemos ahondar, y de ahí podemos ir también a lo específico, sí, sin problema. Sí. Perfecto, perfecto, mis estimados. Entonces, yo creo que estamos listos, ¿no? Para el tema de mañana y también para el tema del jueves, ¿sí? Si tienen así, si tienen así temas, así cosas que quieren que ampliemos, ¿no es cierto? Porque ahorita me pareció genial lo que nos dijo Luis del Ramflat, ¿no es cierto? Escribamos al chat para preparar el material y ahí tenemos un conversatorio tal vez más amplio de esos temas específicos. Perfecto. Entonces, que tengan una buena noche. Que pasen muy bien. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.